Buenas tardes, me ha tocado hablar sobre la sociología básica del derecho ecuatoriano. Integrantes, Valencia Cedeño, Oscar Yasmani. La exclusión. ¿Qué es la exclusión? La exclusión es definida como un proceso mediante el cual ciertos grupos o individuos se les impide acceder a recursos, derechos u oportunidades dentro de una sociedad. Actúa como un mecanismo para preservar y reforzar los privilegios sociales y económicos de cierto grupo selectivo. A continuación detalla algunas formas en las que la exclusión contribuye a la perpetuación de privilegios. El acceso a servicios de salud y bienestar. ¿Esto qué quiere decir? Que hay ciertos grupos de privilegiados, por así llamarlos, que tienen un mejor acceso a la salud. También está lo que es la desigualdad de recursos económicos. Esto quiere decir que hay una barrera que impide que ciertos grupos tengan acceso a las mismas oportunidades de empleo, salario y prosperidad. Esto se puede dar a través de diversas formas de discriminación, como el racismo, el clasismo y el sexismo. La educación como un factor de exclusión. ¿Esto qué quiere decir? Que las élites sociales y económicas suelen tener acceso a instituciones educativas de alta calidad. La política y la participación en la toma de decisiones. Cuando ciertos sectores de la población no tienen ni voz ni voto en la toma de decisiones gubernamentales, esto puede ser resultado de sistemas electorales restrictivos, políticas discriminatorias o sociedad que tiene el poder para influir en las políticas públicas. Y por último tenemos la exclusión en el mercado laboral. A menudo hay discriminación en los grupos de personas de función de su género, origen étnico, clase social o discapacidad, lo que reduce sus oportunidades de acceder a empleos bien remunerados o con perspectiva de crecimiento. Las luchas populares por la inclusión. Las luchas populares por la inclusión son movimientos sociales que buscan erradicar la exclusión y la desigualdad estructural en la sociedad. Estas luchas se dan en diversos contextos y se centran en lograr eh, que todos los individuos, independientemente de su origen social, económico, racial, cultural, étnico o de género, puedan acceder a los mismos derechos y oportunidades a lo largo de la historia. Estas luchas han sido fundamentales para la reconstrucción de sociedades más justas y democráticas. Las luchas por la justicia económica. Las luchas populares por la inclusión económica han sido fundamentales para garantizar el acceso a recursos básicos como la educación, la salud, la vivienda, el empleo y los servicios públicos. Se ha destacado dos movimientos en esto de las luchas por la justicia económica, el cual es el movimiento obrero que se dio en el siglo XIX y XX, ya que en este movimiento los trabajadores se comenzaron a organizar para exigir mejores condiciones laborales y salarios más justos. El otro movimiento es la lucha contra la pobreza y la desigualdad económica. En este se destaca los Sin Tierra en Brasil. Luchan por la reforma agraria y el acceso a la tierra. También tenemos muchas luchas que también se han destacado para poder crear una sociedad más justa, la cual es la lucha por la igualdad de género. Esta lucha es lo que estamos viviendo en la actualidad, ya sea con el feminismo o con los LGBTI. La lucha por la inclusión social, esta lucha está más enfocada a a garantizar que todos los sectores de la sociedad, en especialmente los más desfavorecidos, puedan participar plenamente de, de su cultura, de su economía, ya sea como el derecho de una vivienda digna y el derecho de los migrantes y los refugiados. Tenemos también las luchas por la inclusión política. En la lucha por la inclusión política se desea garantizar el derecho al voto y el acceso a cargos públicos de los pueblos indígenas u otros grupos marginados. En conflicto social y exclusión jurídica en Latinoamérica. El conflicto social
y la exclusión jurídica en Latinoamérica están profundamente interrelacionadas, ya que la desigualdad sociales, económicas, políticas y culturales en la región a menudo se reflejan en las estructuras jurídicas y legislativas. En este contexto, la exclusión jurídica es un mecanismo que contribuye a la marginalización de ciertos sectores de la población, mientras que el conflicto social surge como una respuesta a la injusticia, la inequidad y la falta de acceso a los derechos fundamentales. En esto podemos ver la exclusión jurídica en Latinoamérica, el conflicto social en Latinoamérica, relación entre conflicto social y la exclusión jurídica, y el ejemplo más reciente de los conflictos sociales relacionados con la exclusión jurídica. La exclusión jurídica en Latinoamérica se puede observar en la inequidad en el acceso a la justicia, la desigualdad de derechos y la discriminación institucionalizada. El conflicto social en Latinoamérica se puede dar cuenta como protestas, movimientos sociales, protestas laborales y movimientos de justicia de género. Pero, ¿qué es un conflicto social en Latinoamérica? Un conflicto social es un fenómeno muy común debido a las profundas desigualdades que existen en la región. Estos conflictos pueden ser resultado de la falta de acceso a recursos, la injusticia social y la exclusión política y económica. ¿Qué relación tenemos entre el conflicto social y la exclusión jurídica? La exclusión jurídica están estos dos temas, estas dos relaciones, podemos decir que están estrechamente vinculados, ya que la exclusión de ciertos sectores de la población de los procesos legales y políticos genera tensiones, a menudo desembocan en protestas, revueltas. Podemos ver el rechazo a las estructuras de poder. Cuando las personas se sienten excluidas del acceso a la justicia y a los derechos, recurren a la protesta y a la manifestación como una forma de visibilizar su lucha por la inclusión. La desconfianza en el sistema judicial. El acceso desigual a la justicia genera desconfianza en el sistema judicial. En el lugar de acudir a los tribunales, muchos recurren a la movilización social y a paros para exigir sus derechos. Por ahí también tenemos lo que es las demandas de justicia y reparación. Suelen estar relacionadas con la lucha por la reparación histórica de los derechos violados, grupos excluidos como los pueblos indígenas y afrodescendientes, o los trabajadores que exigen justicia por los abusos sufridos a lo largo de la historia. Los ejemplos más recientes de conflictos sociales relacionados con la exclusión jurídica puede ser la protesta en Colombia, la lucha de los pueblos indígenas en Ecuador y Bolivia, lo cual demandan el reconocimiento de los derechos territoriales y la consulta previa en proyectos extractivos, que ha sido la principal fuente de conflicto social en la región. Las protestas en Chile, etc. En conclusión, podemos decir que el conflicto social y la exclusión jurídica son fenómenos estrechamente ligados en Latinoamérica. Las profundas desigualdades sociales y económicas generan tensiones que, al no ser abordadas adecuadamente en el ámbito legal y político, se traducen en protestas y movilizaciones populares. Superar estos problemas requiere de una transformación profunda de las estructuras sociales, políticas y jurídicas, orientadas a una igualdad de derechos y acceso equitativo a la justicia. Muchas gracias.